Dios le bendiga una vez más a este servicio en vivo, live. Qué bueno que has tomado tiempo un día más, un viernes más, para adorar al Señor juntamente con nosotros, aunque sea por internet, aunque sea por una red social, pero Dios se está moviendo. Qué bueno que estás con tu familia, te felicito y sigue adelante, porque esa es la orden del Señor para todos nosotros. Ahora vamos a seguir el estudio bíblico en el libro de Tesalonicenses, o carta a los Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 2 y yo te voy a invitar, por favor, que abras tu Biblia, capítulo 2, y vamos a darle seguimiento a los versículos que faltaban de la última enseñanza, del 13, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 20 para la honra y gloria del Señor. Y vamos a leer nada más para mientras el primer versículo para introducirnos, y así vamos a ir desarrollando el mensaje del Señor. Por lo cual, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hasta ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento especial que nos das a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora que vamos a desglosar y vamos a saborear los versículos que están plasmados en tu palabra, te pedimos que nos hables, que nos lleves a una reflexión de tu palabra, Dios mío, y que nosotros podamos poner esta palabra por obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Me gustaría meditar ahora con ustedes bajo el tema imitadores legítimos. Imitadores legítimos. Bueno, ¿podrá en realidad un imitador ser legítimo? Algunos se preguntarán, ¿acaso no es una contradicción? Bueno, si imitas, no eres legítimo, dice la lógica, ¿no? Pero fíjate que muchos pintores han tratado de pintar a la Mona Lisa, y lo único que ellos hacen, o el resultado de ellos, es una imitación, y una imitación a veces barata, porque nunca llegan a ser la Mona Lisa como un día el gran pintor Leonardo da Vinci lo hizo. Pero ¿qué es la diferencia de los imitadores a Da Vinci? Que Da Vinci tomó aproximadamente entre 12 a 16 años para terminar su obra de arte, la tan famosa Mona Lisa. Y a veces a nosotros nos gusta imitar las cosas a la ligera, a lo rápido. Y eso es lo que nos hace malos imitadores ilegítimos. Entonces, ¿estaríamos nosotros dispuestos a sacrificar tiempo para ser buenos imitadores? ¿A dedicar, si es posible, una vida entera imitando lo bueno? Esa es la verdadera imitación, la imitación legítima delante del Señor. Entonces, lo que me encanta es de que si nosotros estamos dispuestos a imitar lo que es la palabra de Dios, a Jesucristo y a los hombres de Dios que han servido a Dios a través de todos los tiempos, tenemos que tener una imitación, sí, una imitación legítima, pero también tiene que ser legitimizada en el sacrificio. Mire lo que dice el versículo 2:13, quiero empezar por allí. Ya lo leímos, y Pablo allí dice que él da gracias, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios.
Damos gracias a Dios. Y me encanta porque Pablo tenía un corazón agradecido. Lo primero que un imitador tiene que tener es un corazón agradecido. Agradecido siempre a Dios, dando gracias a Dios en todo tiempo, decía Pablo. Inició el capítulo 1, verso 2 diciéndole, yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, les decía a los tesalonicenses. Y constantemente se repiten en los labios o escritos de Pablo la palabra gracias, gratitud. Y el líder, la gente, el cristiano, el buen cristiano, tiene que siempre ser una persona agradecido. Y él empieza diciendo, les agradezco, pero los tesalonicenses no nada más Pablo estaba agradecido por gusto, sino que él estaba agradecido porque recibieron la palabra de Dios, pero la recibieron de labios de ellos. Y Pablo aclara y dice que cuando ellos recibieron la palabra de Pablo, la recibieron como palabra de Dios. Le leo el versículo 13, que sigue diciendo, dice, de cuando recibiste la palabra de Dios, dice, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Me encanta porque Pablo agradece de que ellos aceptaron la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿cuál fue? No fue una Biblia, porque en ese entonces la Biblia no existía como nosotros la conocemos. Tesalonicenses todavía ni en ese momento estaba siendo escrito. Entonces no tenían una Biblia como usted y yo. Pero cuando decía él, ustedes recibieron la palabra de nosotros, decía, aceptaron que lo que Dios nos dio a nosotros era palabra de Dios. Y muchas veces queremos escuchar la voz de Dios audible y le decimos, Dios, yo quiero que me hables, yo quiero escuchar tu voz. Miren, no hay hombre que vea a Dios o que escuche a Dios que pueda vivir, porque la voz de Dios es más poderosa que todos los estruendos de las muchas aguas. Entonces, entendamos de que la Escritura nos habla de que cuando un siervo predica la palabra de Dios, que cuando un pastor se para cada día a predicar la palabra en un púlpito, es la voz de Dios en ese momento. Dios lo está usando en ese momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que le ha dado a un siervo no ha nacido de estar comiendo hamburguesas ni estar jugando. No, esa palabra ha nacido de una oración, de un clamor y búsqueda del Señor. Entonces, esa es la palabra que Dios nos va a dar a nosotros. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Escucha a tu pastor, escucha a tu líder. Escucha a tus padres, porque ellos son la voz de Dios para ti y para mí. Amén. Por eso me encantan las palabras de Pablo, porque dice, estoy agradecido. Fueron imitadores, no nada más en eso, no fueron buenos oidores nada más, sino que también dice, fueron imitadores de las iglesias de Dios. Y el versículo 14 sigue diciendo, dice, porque vosotros, dice, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Oiga bien, fueron imitadores, pues habéis padecido, dice, de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron o que ellas padecieron de los judíos. Que lo que está hablando ahí es en realidad es de que Pablo decía, ¿quieres imitar lo bueno? Bueno, si quieres imitar lo bueno, empieza por estar dispuesto a sufrir. No nada más imitar lo fácil. No nada más querer ser a una Mona Lisa que le salga más mono liso que Mona Lisa. Sino que imitar lo bueno es dedicar tiempo, imitar el sacrificio. Entonces Pablo le dice, ustedes han imitado, son buenos imitadores de las iglesias de Dios, pero a veces imitar lo bueno cuesta. No es cualquier cosa imitar lo bueno. Entonces es de agradecer y le dice, ustedes estaban dispuestos a imitar. ¿Estamos nosotros dispuestos a imitar a Jesucristo? ¿Estamos nosotros dispuestos a imitar a los héroes de la fe? Aquellos que dieron su vida por Cristo. Porque todos los héroes de la fe en la Biblia han dado su vida por Cristo. Han sufrido de una u otra forma por Cristo. Y dice, ustedes son imitadores, sean buenos imitadores. Pero imitadores de los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos héroes. Los héroes no son Superman o Batman o cualquier otro de esos que hay en las películas. No. Los verdaderos héroes son aquellos que dan su vida por Cristo Jesús, por amor a las almas. Y dice, ustedes son imitadores de las iglesias de Dios en sufrimiento, porque dice, así como en Judea a las iglesias de Dios les persiguieron y tuvieron que ser esparcidos por todo el mundo. Así también ustedes ahí en Tesalónica fueron perseguidos. Y está haciendo lo mismo que hicieron las iglesias. Siguen adelante peleando, aunque sea un momento difícil, aunque estén siendo perseguidos. Ustedes son buenos imitadores.
Ellos eran excelentes imitadores, los tesalonicenses, y él agradece a Dios por ello. Pero también la Escritura nos habla de que ellos, el versículo 15, dice que allá en Judea mataron a Jesucristo y mataron a los profetas. Y déjenme leer el versículo 15, y dice, los cuales, los judíos, dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Entonces aclara de que en este caso los judíos, que en este caso fueron los judíos a quien el enemigo usó también a los romanos, quien mataron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero finalmente fue el enemigo en ellos. Y Pablo dice, ellos mataron al Señor Jesucristo, a los profetas también los mataron. Y me recuerda las palabras de Mateo 26:37, cuando Jesucristo exclama tristemente antes de su muerte en la cruz, y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina, dice, junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y Jesucristo entendía estas palabras de que el que iba a sufrir, si es posible, hasta la muerte por Cristo Jesús. Iba a sufrir hasta la muerte. Y Jesucristo lo comprueba y dice, ustedes han matado a los profetas, mataron a la mayoría de profetas porque les predicaban la verdad. Y finalmente mataron a nuestro Señor Jesucristo porque les predicó la verdad. Pero ¿qué me llama la atención? De que los tesalonicenses no eran los únicos que estaban sufriendo. Todo cristiano que quiere servir a Dios muchas veces vamos a sufrir. Primera Pedro 5:9 dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no estamos exentos nadie de que vayamos a sufrir. Lo bueno es cómo lo vamos a confrontar, cómo vamos a luchar. Vamos a ser hombres y mujeres de fe, que imitemos a Cristo Jesús y que imitemos a los héroes de la fe, a los que han muerto y han dado su vida, a los mártires de la fe. Si me permite cambiar la palabra héroe por mártir, a los que han sufrido por Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos? Decía, ellos han sufrido. Y esto es lo que se han convertido, en este caso se refería a los judíos. Los judíos son el pueblo de Dios, no obstante andan en desobediencia. Y esa desobediencia los hizo convertirse en asesinos. Y no solamente asesinos, sino que fueron opositores de Dios. Porque no agradaban a Dios. Y además de eso, se oponían a los hombres. Porque el que no agrada a Dios se opone en contra de todo. Se opone en contra de todo. No hay temor de Dios en ellos. Entonces, dice, si no le temo a Dios, mucho menos a los hombres. Entonces, eso era lo que practicaban los judíos, aunque ellos decían, no, nosotros tenemos la ley de Dios. Pero aún así, Romanos 1:21 les da más fuerte. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese fue el estado de los que asesinaron al maestro, de los que perseguían la iglesia, de los que estorbaban a los hombres, los que se oponían a todo. Eran gentes que no tenían de Dios, no tenían temor de Dios. Y la Escritura sigue diciendo que ellos seguían pecando al no dejar a los apóstoles predicar el evangelio a los que no eran judíos, porque ellos se oponían a que ellos siguieran anunciando el evangelio. Se oponían. Decían, ustedes no nos dejaron predicar el evangelio, no nos dejaron avanzar con el evangelio. Y dice, además de eso, añadieron a ellos mismos condenación. ¿Por qué? Porque no nada más se alejaron de Dios, sino que negaron a Dios, obstruían el mensaje de la palabra de Dios. Y eso lo que los hacía era que se condenaran más. Porque todo aquel que esté en contra de la obra de Dios se condena. De hecho, la Biblia dice que todo aquel que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Eso indica de que las personas que le hicieron daño y que les estaban haciendo daño, porque también a los tesalonicenses, los mismos de ellos, el pueblo mismo de ellos los estaba también persiguiendo. Y ellos estaban luchando, diciendo, vamos a seguir adelante, no importa la oposición que venga, vamos a pelear la buena batalla. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Pablo dice, ¿quieren imitar lo bueno? ¿O quieren de veras ser imitadores legítimos? Bueno, imiten el sufrimiento de los demás. Porque lo bonito es, ¿verdad? Ir ya bien presentable a un lugar y que todo mundo le reciba y que todo mundo le diga, amén, hermano, gloria al Señor.
Pero lo tremendo es cuando hay oposición. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguir con el mismo gozo? ¿Voy a ser el mismo imitador de Cristo? Amén. Aleluya. Sigamos adelante. El versículo 16 seguía diciendo, bueno, desde el 15, desde los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, dice, y los expulsaron a nosotros, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar, dice, a los gentiles, para que estos se salven, dice. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, que se refería de que iba a venir condenación para ellos, que no iba a haber gracia de Dios para ellos si ellos seguían en ese camino, ¿verdad? Los que iban en desobediencia, porque el que sigue desobedeciendo a Dios, lo que le espera es castigo. No podemos darle vuelta a la hoja de la Biblia. Viene castigo a los desobedientes, viene castigo a los que no quieren seguir los pasos del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia de esas personas. Sigamos, el versículo 17 habla al otro punto que yo quiero hacer a ustedes para que se gocen con nosotros en la enseñanza. Pablo decía, a pesar del sufrimiento hay un gozo que yo tengo, decía. Hay una alegría, una gloria que yo tengo. Pablo se gozaba en algo, pero primero, antes de gozarse, Pablo pasó por una tristeza, porque así es la cosa. En el cristianismo a veces hay alegría, a veces hay tristeza, lamentablemente. Pero Pablo decía, primero, el versículo 17, me entristece una cosa, de que yo no los he podido ir a ver a ustedes cara a cara. Y leo el versículo 17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Decía Pablo, yo estoy triste porque yo no he podido ir a verlos a ustedes. Yo no he estado con ustedes cara a cara. Y aunque no los he visto cara a cara, están en mi corazón, están en mis oraciones. Me encanta la palabra del Señor. Porque, y sigue diciendo el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, dice, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, Pablo intentó ir a ver a los tesalonicenses, a sus hermanos que él había engendrado en Cristo Jesús, y no podía, él estaba triste. Pero dice una cosa muy importante y también triste, que dice que Satanás se lo impidió. Muchas veces el diablo va a tratar de impedir de que la iglesia siga caminando. Muchas veces Satanás va a impedir de que nosotros incluso nos veamos cara a cara. Ahorita estamos usando las redes sociales para vernos, o por lo menos usted me mira. Pero en realidad es triste de que ahorita ni siquiera esto del coronavirus no nos ha dejado ni siquiera vernos cara a cara, ni abrazarnos, ni saludarnos. Es un obstáculo del enemigo, yo pensaría. Porque el enemigo siempre va a estar ahí metiendo, ¿verdad? Su cola, si me permite usar esa expresión, metiendo trampa, metiendo oposición. Cuando Jesucristo en Mateo capítulo 4 fue al desierto a ayunar y a orar por 40 días y 40 noches, ¿sabe quién se le presentó a estorbarle? ¿Sabe quién fue quien lo fue a tentar? Que le puso comida, que le puso fama, que le puso hasta que le adorara. Fue el mismo Satanás. Porque el trabajo de Satanás es siempre obstaculizar la obra de Dios. Estar en contra de todo el evangelio. Por eso nosotros tenemos que entender lo que dice Efesios 6:12. Que nosotros, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no tenemos lucha con los gobernadores, con los políticos, ni siquiera con los amigos, la familia, ni los hermanos de la iglesia. No, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es legítima. Y es en contra del mismo Satanás. Porque él siempre se va a oponer. Siempre se va a oponer a la obra de Dios. Y nosotros tenemos que ir más adelante y ser astutos y reprenderlo en el nombre de Jesús. Aunque él se oponga, eso no quiere decir que él tiene la victoria. O que aunque él tenga cierto poder, eso no significa que tiene todo el poder. El único que tiene todo el poder es nuestro Dios que está en los cielos. Satanás está ya vencido. Pero él es el opositor. Por eso se llama el tentador. El diablo, porque él siempre está queriendo arruinar el evangelio, siempre está queriendo poner trampa a los cristianos
Y uno tiene que ser astuto, sabio y hombre y mujer de oración para contrarrestar al enemigo. Porque así como no tenemos lucha contra carne ni sangre, también nuestras armas tienen que ser espirituales y no carnales. Aleluya. Ahora, los versículos del 19 al 20 habla del gozo de Pablo, porque yo le mencioné que en medio del sufrimiento siempre hay un gozo. El cristiano quizás sufre muchas veces, pero a la vez goza. Cuando viene el gozo del Señor, la presencia del Señor, se alegra. Puede ser que hay escasez, puede ser que hay enfermedad, pero el cristiano siempre va a estar gozoso. Yo he visto personas en su lecho de muerte y con una sonrisa en su cara. ¿Por qué? Porque ese gozo simplemente lo da y únicamente lo da mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces el versículo 19 al 20 nos aconsejan y nos dicen, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois, dice, nuestra gloria y gozo. Entonces Pablo, el gozo que tenía puesto delante de él era esto: yo voy a predicar el evangelio, yo aunque sufra, yo voy a anunciar la palabra, y mi gozo va a ser de que yo voy a dejar imitadores verdaderos de Cristo, gente que sigue los pasos del maestro, gente que sigue lo que nosotros predicamos. Mi gozo va a ser un día, dice Pablo, presentarlos delante del Señor en su venida. Que más adelante, capítulo 4, 3 en adelante, del mismo libro que estamos estudiando, Pablo habla de la venida del Señor, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice, yo me gozo porque cuando ese día llegue, a ustedes yo los voy a presentar delante del Señor, y ese va a ser mi gozo más grande. Ese va a ser mi alegría más grande. Porque en realidad Hebreos 13, 17 dice que a la iglesia o el pueblo, quien va a dar cuenta por ella es el pastor. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos valen, dice, o velan, perdón, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, en Hebreos 13, 17, Pablo claramente dice, ¿saben qué? Nosotros vamos a velar o nosotros vamos a dar cuenta por la iglesia. Por eso la iglesia tiene que someterse a sus pastores o dejarse dirigir por sus líderes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a dar cuenta delante del Señor. Y ese va a ser el gozo, dice, y que lo hagan con alegría. Que cuando uno llegue delante del Señor le diga, mira, fulano de tal, María, ¿y cómo fue María? ¿Cómo se portó María? Bueno, Señor, yo no la veía casi en la iglesia. ¿Y cómo se portó Juan? Y estoy nada más haciendo nombres. Si a alguien le cae, pues que le caiga. Pero estoy nada más diciendo nombres. ¿Y Juan? No, pues Juan decía que era, pero no era. ¿Y Pedro? No, pues a veces ya le cantó el gallo. Entonces, uno de pastor va a tener que llevar la historia de cada uno y saber cada uno cómo está y presentarse delante del Señor. Y uno con gozo va a decir, esta iglesia es una iglesia que ha peleado la buena batalla, que te imitó, Señor, a ti. Eran legítimos imitadores. No fueron cualquier cosa. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Finalmente, quiero preguntar, ¿buscas tu comodidad o renuncias a tu comodidad para que los demás estén bien? Es una pregunta tremenda. Jesucristo mismo, Él no buscó su comodidad. Al contrario, Él sufrió y murió por nosotros en la cruz. Filipenses 2:7 dice que despojándose de sí mismo, Él vino a la tierra para morir por nosotros. Él no vio su comodidad. Él pudo haberse quedado con la gloria que tenía antes, pero Él se hizo un hombre como tú y yo. Y estando en la condición de hombre, sigue diciendo Filipenses, que fue un estudio que ya lo mencioné en otro estudio de la palabra del Señor. Dice que Él se despojó de su gloria eterna y vino a hacerse como uno de nosotros. Él sufrió estando con nosotros, en medio de nosotros, la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él se entregó. Él vio más allá. Él vio nuestras almas. Aleluya. Entonces, ¿queremos ser nosotros imitadores legítimos? Pidámosle entonces a Jesús que nos ayude.
Que nos ayude, ¿para qué? Para que nosotros pensemos en los demás antes que a mí, antes que yo. Que amemos al prójimo, porque finalmente el Evangelio se cumple en eso. Ama a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Evangelio. Si no estamos viviendo conforme a esto, los demás son puros cuentos. Aleluya. Esa es la palabra y el estudio de Dios para tu vida, para tu familia y para los amigos que se están conectando. Yo quiero hacer una oración. Hemos acostumbrado, como ya lo dije el domingo, a orar por los amigos. Los amigos están pasando por necesidad, hermano amigo. Están pasando por una dificultad, soledades, problemas. No solamente la iglesia. Por eso yo quiero orar por ellos. Y les quiero pedir que Dios los bendiga. Especialmente aquellos que están enfermos. Aquellos que están pasando por necesidad de trabajo, necesidad económica. Yo quiero levantar una oración por ellos. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo orando por los amigos que nos están viendo. Yo te pido que hagas la obra en sus corazones a través de esta tu palabra que es santa. Te pido que los toques, que ellos vengan a tu conocimiento y que te acepten en su corazón. Oh, Dios mío, donde quiera que nos estén escuchando, que seas tú obrando, tocando sus corazones y su vida. También la iglesia, Señor, te pedimos por la iglesia. Por Tajanga principalmente, que seas tú manteniéndola viva, constante, activa. Y yo te ruego, Señor amado, que aquellos que están tristes, que están desconsolados, tú les llenes de gozo, de alegría, Espíritu Santo. Que este sufrimiento que estamos pasando es algo muy temporal, pero que tú te vas a glorificar en gran manera después de que todo esto ocurra. O después de que todo esto termine. Yo te pido, Señor, y te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.